Rosa Morales tenía 26 años y caminaba por los pasillos de la mansión Vertinosa, con los ojos abiertos de asombro, mirando todo a su alrededor como si cada pared, cada cuadro, cada candelabro de cristal fuera un pedazo de un sueño del que tenía miedo de despertar. Había llegado a Guadilest 2 días atrás, trayendo consigo apenas una pequeña maleta de cuero gastado y un dolor silencioso en el pecho que la viudez había dejado como marca permanente. El lugar era magnífico y enorme, más grande que cualquier cosa que su imaginación pudiera haber creado en los días solitarios del convento de las hermanas Arnes, donde había vivido el último año desde que perdió al marido y donde ya no podían seguir albergándola. Fue desde allí que escribió la carta a su tío Leoncio, pidiendo un empleo. Leoncio era administrador de las tierras del ducado desde hacía más de 20 años, un hombre respetado por la familia Vertinosa y por todos los que trabajaban en aquella propiedad, y no dudó ni un segundo en mandar a buscarla. Rosa nunca había conocido a la familia personalmente, pues vivía en otra ciudad, y ahora que caminaba por aquellos pasillos interminables, sentía que había entrado en un mundo que existía muy lejos del suyo. Su tío Leoncio tenía residencia en la propia propiedad, una casa bonita y grande rodeada de rosales que perfumaban el aire de la mañana, y su tía Ana, que no había tenido hijos, adoró la idea de que la sobrina viniera a vivir con ellos. Ana era la gobernanta de la casa, una mujer de porte firme, cabellos grises recogidos en un moño impecable y ojos que transmitían al mismo tiempo autoridad y ternura. Dirigía a los empleados con mano de hierro y conocía cada rincón de aquella mansión como conocía las líneas de su propia mano. Fue ella quien le explicó todo a Rosa, con la voz pausada de quien elige cada palabra con cuidado. Explicó todo lo que la sobrina necesitaba saber antes de poner un pie en la casa principal. La familia Vertinosa era grande y poderosa, comenzó Ana con los ojos serios fijos en los de Rosa. La señora Eulalia era la matriarca, señora de la casa, madre del duque, una mujer que gobernaba con elegancia y mano firme desde que el marido falleció hace 5 años. Eulalia tenía 5 hijos, Alice de 20 años que ya estaba casada, Sofía de 22 que estaba a punto de casarse, Arthur de 24, Gustavo de 26, y por fin Esteban, el duque, 32 años, el mayor, aquel cuyo nombre Ana pronunció en un tono más bajo, casi reverente, como si hablar de él exigiera un respeto diferente al de todos los demás. Ana sostuvo las manos de Rosa entre las suyas. Rosa, necesito que entiendas una cosa antes que cualquier otra. El duque Esteban tiene una condición física. Es ciego. Perdió la vista hace 5 años cuando presenció la muerte de su propio padre, y nadie en la medicina logró explicar ni curar lo que le sucedió. Rosa sintió una opresión en el pecho al oír aquello. Imaginó el dolor de ver morir al padre y después sumergirse en una oscuridad sin fin. Ana continuó con firmeza. La familia no tolera preguntas, comentarios ni miradas de lástima sobre su condición, y si alguien es sorprendido haciendo cualquier tipo de chisme, será despedido inmediatamente sin ninguna excepción. Leoncio, que escuchaba en silencio, añadió con voz grave pero respetuosa: «El duque no es un hombre de carácter fácil, Rosa, pero es un buen hombre, un hombre justo que carga un peso que pocos lograrían soportar, y lamentablemente su condición aleja a las jóvenes nobles que solo ven la ceguera y no al hombre que hay detrás de ella». Rosa asintió en silencio y respondió con la voz más firme que consiguió: «Pueden quedarse tranquilos. Solo quiero el trabajo. No vine aquí para causar problemas». Ana sonrió por primera vez en aquella conversación y dijo con cariño en la voz: «Rosa, si sigues todas las reglas vas a ser muy feliz aquí, te lo garantizo. Antes de continuar con la historia de hoy, déjame hablar un momentito contigo. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rinconcito del mundo me estás escuchando ahora? Me encanta imaginarte ahí, quizá con un café o un té en la mano, en tu casa, o incluso trabajando, dejando que este romance de época te envuelva despacito. Porque lo que viene no es solo un romance,
Es el destino rompiendo todas las reglas. Hoy vas a entrar en una mansión donde el perfume de los rosales se mezcla con los susurros maliciosos de la alta sociedad. Y vas a conocer a Rosa Morales, una joven viuda que llegó con una maleta gastada y un silencio profundo en el pecho, sin imaginar que su valentía pondría toda la casa de cabeza. Y también vas a encontrarte con Esteban Bertinosa, un duque marcado por la oscuridad desde hace 5 años. No ve con los ojos, pero siente con el alma, y carga un dolor que nadie alcanza a ver, mientras todos lo juzgan sin piedad. Quédate conmigo hasta el final, porque en medio de un baile elegante, con sedas rozando el suelo y violines, llenando el aire, una simple invitación a bailar lo cambiará todo. Habrá miradas que hieren, promesas que pesan, y una cercanía prohibida que nace sin pedir permiso en plena alta sociedad. Y cuando el mundo intente separar lo que el destino unió, vas a descubrir que hay amores que no se explican. Se sienten. Si amas las historias de época llenas de emoción, orgullo, secretos y un final que aprieta el corazón, suscríbete al canal y ven conmigo. Porque hoy, en Guadilest, el amor va a desafiarlo. Todo, incluso la propia oscuridad. Y te prometo que, si te quedas hasta el final, te emocionarás tanto como yo me emocioné. A la mañana siguiente, antes incluso de que el sol terminara de salir sobre las colinas de Guadilest, Ana entregó a Rosa al cuidado de Lucinda, la vieja cocinera de manos ágiles y risa abundante. Lucinda la recibió con una sonrisa cálida y ojos que brillaban de simpatía. Ana me dijo que sabes cocinar de todo, ¿es verdad? Rosa le devolvió la sonrisa con aquella timidez de quien todavía no sabe bien cuál es su lugar y respondió: «Sí sé, señora Lucinda, puede contar conmigo». Lucinda se secó las manos en el delantal y dijo sin rodeos: «Hoy no tendremos ni un minuto para conversar, Rosa. El baile de compromiso de Sofía es esta tarde y todo necesita estar absolutamente perfecto. La señora Eulalia no perdona ni un solo error». La cocina era un mundo aparte, enorme, con techo alto del que colgaban hierbas secas y utensilios de hierro, y aquella mañana hervía como un caldero en pleno fuego. 6 cocineras trabajaban al mismo tiempo cortando verduras, amasando masas, condimentando carnes que se asaban lentamente en espetones giratorios sobre brasas vivas, mientras el olor de pan fresco se mezclaba con el aroma de canela, clavo y vino caliente que burbujeaba en una olla inmensa. Rosa se arremangó, recogió los cabellos oscuros bajo una cofia blanca y se sumergió en aquel caos organizado sin dudar, sus manos trabajando con una destreza que hizo que Lucinda levantara las cejas sorprendida y aprobara con un asentimiento silencioso de cabeza. Bandejas de dulces finos eran montadas con precisión, tartas de frutas relucían bajo capas de azúcar cristalizado y jarras de limonada con menta eran preparadas en filas interminables mientras las horas pasaban demasiado rápido. Mientras la cocina ardía en trabajo frenético y Rosa se perdía entre ollas y bandejas, en la biblioteca de la mansión, una conversación seria tenía lugar. Eulalia Bertinosa estaba sentada en un sillón de terciopelo burdeos frente a los 3 hijos varones, Arthur, Gustavo y Esteban, que la escuchaban con expresiones diferentes de resignación. «Hijos, la hermana menor de ustedes ya está casada. Sofía se compromete hoy, y ninguno de mis 3 hijos varones siquiera está comprometido. Eso me preocupa más que cualquier cosa en este mundo», dijo Eulalia con aquella voz suave que escondía una firmeza de hierro bajo cada sílaba. Gustavo se levantó de la silla con una sonrisa traviesa en los labios y respondió sin pestañear: «Mamá, yo solo me caso después de que Esteban se case. Es así de simple». Esteban, sentado en el sillón junto a la ventana con el rostro vuelto hacia la luz que no podía ver, se llevó la mano a la cabeza y soltó un suspiro cansado. «No se burlen de mí, hermano, eso no tiene ninguna gracia». Gustavo lo miró con una seriedad que sorprendió a todos. «Hermano, no estoy bromeando. Vas a encontrar una novia. Eres tú quien no quiere, eres tú quien se esconde detrás de esa excusa de que nadie te acepta.
Esteban volvió el rostro hacia la dirección de la voz de su hermano y respondió con una amargura que venía de un lugar demasiado profundo para ser disimulada. Gustavo, ellas solo quieren el título de nobleza, pero ninguna me quiere realmente como soy, un hombre ciego, un hombre que no puede mirar a los ojos de su propia esposa, que no puede ver el rostro de sus propios hijos. Eulalia se levantó del sillón y caminó hasta el hijo mayor con pasos lentos. Sostuvo su mano entre las suyas y dijo: «Hijo, esta tarde vamos a invitar a algunas jóvenes a bailar contigo. Arthur te acompaña y te va diciendo quiénes son, y quién sabe si el destino nos sorprenda». Esteban apretó la mano de la madre con cariño y respondió con la voz quebrada: «Madre, vamos a parar con eso. ¿Cuántas veces ya hicimos eso? Muchas bailan conmigo obligadas por educación. Siento el cuerpo de ellas rígido de incomodidad. Siento que no quieren estar allí, y eso es peor que la propia ceguera. Quién sabe si algún día vuelva a ver». Había en aquella última frase una esperanza obstinada que se negaba a morir. Arthur fue hasta el hermano y puso la mano en su hombro con aquel gesto protector que repetía desde que eran niños. «Esteban, voy a quedarme a tu lado todo el baile. Así mamá no intenta conseguirme una novia también». Eulalia levantó las manos al cielo y dijo con una sonrisa que mezclaba exasperación y amor: «Arthur, por favor, ustedes necesitan casarse. Los 3, ¿será posible que ninguno de mis hijos varones me dé esa alegría?». La tarde llegó bañada en oro, y el baile de compromiso de Sofía transformó la mansión Bertinosa en un escenario de sueño que Rosa jamás podría haber imaginado en sus días más audaces de fantasía. El día estaba soleado y cálido. Velos de seda colorida en tonos de rosa, dorado y blanco fueron extendidos entre las columnas del patio, creando un techo flotante que danzaba con la brisa perfumada de los jardines, mientras músicos, vestidos con trajes negros impecables, tocaban valses suaves. Sofía estaba deslumbrante, con un vestido de satén marfil bordado con hilos de plata que brillaban con cada movimiento, el cabello recogido en un arreglo de flores naturales que perfumaban el aire a su alrededor mientras recibía las felicitaciones junto al prometido. Los invitados llegaban en carruajes elegantes, señores con frac y sombrero de copa, señoras con vestidos de tafetán y encaje con abanicos pintados a mano que agitaban en el calor de la tarde dorada, y era visible en los ojos de cada familia la envidia mal disimulada ante tanta riqueza y poder reunidos en un solo lugar. Su tía Ana era magnífica en los preparativos, circulaba como una sombra eficiente, garantizando que cada detalle estuviera en el lugar correcto, cada flor en el jarrón adecuado, cada copa pulida hasta brillar, y pidió a Rosa que sirviera en el baile junto con otras empleadas para que se familiarizara con el ritmo de la casa. Rosa se puso el uniforme de las criadas y comenzó a transitar entre los invitados sirviendo copas de vino, deslumbrada con todo aquel refinamiento y sofisticación que pertenecía a un mundo muy lejano al suyo. Pero mientras sus ojos se encantaban con el brillo de las joyas y la elegancia de los bailes, sus oídos captaban algo muy diferente que le apretaba el corazón como una mano cruel que no tenía intención de soltar. Era claro el desespero de las otras familias nobles por casar a sus hijas con los hombres Bertinosa, y las jóvenes susurraban entre sí detrás de los abanicos abiertos con sonrisas maliciosas que no ocultaban el veneno de las palabras. Arthur o Gustavo son los que deberían ser los duques. Un duque ciego es una vergüenza, dijo una joven. Yo me casaría con él solo para convertirme en duquesa, pero imagina tener que mirar esos ojos que no ven nada todos los días, respondió otra, con una risa fina que cortaba el aire como una cuchilla. Ni pensar en bailar con él hoy, voy a bailar con el hermano. Al menos Gustavo me mira de vuelta, añadió una tercera, acomodándose los guantes de seda con un desdén que hizo que Rosa sintiera la sangre hervir en las venas. ¿Por qué lo despreciaban tanto?, se preguntaba Rosa mientras pasaba entre ellas con su bandeja. ¿Por qué trataban como un defecto imperdonable el dolor de un hombre que no eligió perder la vista, que no pidió cargar con aquel peso? Los comentarios maliciosos
eran demasiado para ella, y sin darse cuenta de que sus pies la conducían, Rosa comenzó a acercarse al lugar donde los hermanos Bertinosa estaban reunidos al lado de la madre, porque necesitaba ver con sus propios ojos quién era aquel hombre del que tanto hablaban con tanto desprecio. Y entonces Rosa lo vio. Esteban estaba de pie entre Arthur y Gustavo, alto, de hombros anchos, el cabello castaño peinado hacia atrás, revelando un rostro de rasgos firmes y hermosos que ninguna oscuridad había logrado apagar, y había en él una presencia que atrapaba la mirada, aunque sus ojos no pudieran devolver la atención de nadie. Los hermanos también eran apuestos, pero había algo en Esteban que los otros no tenían, una dignidad silenciosa que contrastaba brutalmente con el desprecio que aquellas jóvenes destilaban a pocos metros de allí, y era evidente que Arthur y Gustavo lo protegían. Su tía Ana ya le había contado todo, el motivo de la ceguera, la muerte del padre, el trauma que apagó la luz de sus ojos como si el mundo entero se hubiera oscurecido de una sola vez. Y ahora, que Rosa lo veía allí de pie, resistiendo con una altivez silenciosa al mundo que lo rechazaba, algo extraño ocurrió dentro de su pecho que no supo explicar. No era lástima y no era curiosidad, porque la curiosidad pasa rápido y aquello que Rosa sentía no tenía ninguna prisa por irse. Rosa se quedó parada allí por un instante que pareció durar mucho más de lo que debía, la bandeja equilibrada en las manos, los comentarios maliciosos zumbando alrededor como abejas venenosas, y miró a Esteban con una mirada que él nunca sabría que existió. Bajó los ojos, respiró hondo y volvió a servir a los invitados. Pero algo había cambiado en aquella tarde dorada de Guadilest, algo pequeño e invisible como una semilla que cae en la tierra sin que nadie lo note, pero que un día, cuando menos se espera, rompe el suelo y florece con una fuerza que nada en este mundo logra detener. El compromiso fue anunciado bajo aplausos calurosos, y Sofía recibió el anillo del vizconde Enrique de Álvarez, un hombre joven y rico de la región que la miraba como si ella fuera la única mujer del mundo. Los músicos iniciaron el primer vals y las parejas comenzaron a ocupar el centro del patio decorado, girando en círculos elegantes bajo los velos de seda que danzaban con la brisa. Rosa continuaba transitando entre los invitados con su bandeja de plata, sirviendo vino y bocadillos con la discreción que su tía le había enseñado. Fue entonces cuando Ana surgió a su lado, tocó su brazo y preguntó con una sonrisa discreta: «¿Qué te está pareciendo, Rosa?» Rosa la miró con los ojos brillando. «Tía, es magnífico. Usted dejó todo perfecto. Sofía lo adoró, creo yo». Ana sonrió satisfecha y dijo: «Sí le gustó. Cualquier cosa estoy por aquí. Ahora quiero que sirvas a los Bertinosa, por favor». Rosa asintió y caminó en dirección a la familia con la bandeja equilibrada en las manos, el corazón latiendo un poco más fuerte de lo que quisiera. Gustavo no permanecía en el mismo lugar ni 2 minutos. Era llamado todo el tiempo por las jóvenes que disputaban su atención con sonrisas estudiadas y abanicos agitados. Arthur, en cambio, rechazaba todas las invitaciones con una educación firme que no dejaba espacio para insistencias, permaneciendo al lado del hermano como había prometido. Pero Esteban no recibía ninguna invitación. Ninguna joven se acercaba, y él permanecía allí de pie, inmóvil, con una dignidad silenciosa. Rosa se acercó y sirvió vino a Eulalia, que la miró con curiosidad en los ojos verdes. «La señorita es nueva por aquí». Rosa hizo una pequeña reverencia y respondió con una sonrisa tímida: «Soy Rosa, sobrina de Ana, señora Bertinosa». Eulalia abrió una sonrisa acogedora y dijo: «Verdad, Ana había comentado que vendría. Sea bienvenida a nuestra casa». Rosa agradeció con gratitud genuina, y entonces Sofía se acercó, la saludó con simpatía y pidió que trajera algunos bocadillos más para ella y el prometido. Rosa fue a buscar rápidamente a la mesa de comidas y bebidas, y mientras regresaba, con la bandeja cargada, escuchó a 2 jóvenes conversando detrás de sus abanicos abiertos. «Vamos a bailar con el duque», dijo una de ellas con una sonrisa calculada. La otra negó con la cabeza y respondió sin ceremonia: «No, es ciego.
Pide bailar con su hermano Arthur. Ese sí vale la pena. Rosa sintió el estómago revolverse al oír aquello y continuó caminando hasta Sofía con la bandeja. Pero sus ojos se desviaron hacia Eulalia, que observaba la escena desde lejos con una tristeza en la mirada, que ninguna madre debería cargar. La joven que quería bailar se acercó a los dos hermanos con pasos decididos y dijo con voz endulzada: «Señor Vertinosa, ¿me concede una danza hoy?» Arthur sonrió con educación y respondió con firmeza: «Creo que la señorita tiene esa danza con mi hermano, ¿no es así?» La mujer se sintió incómoda, la sonrisa vaciló en sus labios y se apresuró a decir: «Usted me prometió esa danza en el último baile». Arthur la recordó y miró a Esteban, que percibió la vacilación en el aire y dijo con voz tranquila: «Ve, hermano, no dejes a la señorita esperando». Arthur frunció el rostro contrariado, pero se apartó por educación, y Esteban quedó allí solo, de pie, mientras todos bailaban menos él. Rosa observó aquella escena y algo dentro de ella se quebró. Un dolor que no era suyo, pero que sintió como si lo fuera, y antes de poder pensar en lo que estaba haciendo, antes de que la razón tuviera tiempo de gritar que aquello era una locura, dejó la bandeja sobre la mesa, más cercana, y caminó hasta Esteban con pasos firmes. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo, pero sus piernas no se detuvieron hasta estar frente a él, tan cerca que podía sentir el perfume de sándalo que emanaba de su cuerpo. Alzó la voz y dijo con una suavidad que la sorprendió incluso a ella misma: «¿Me concedería una danza, señor Vertinosa?» Eulalia la miró paralizada. Sofía abrió los ojos con la copa suspendida en el aire. Ana se detuvo donde estaba como si el suelo hubiera tragado sus pies, el rostro perdiendo todo color. Todos allí en aquel salón veían lo que Esteban no podía ver, que aquella voz aterciopelada pertenecía a una criada de la casa. Esteban no sabía quién era, pero algo en aquella voz lo tocó en un lugar que él creía dormido. Una voz diferente de todas las que había oído aquella tarde, sin falsedad, sin cálculo, sin aquel temblor de obligación que conocía tan bien. Extendió la mano en la oscuridad que era su mundo y Rosa la sostuvo con delicadeza, guiándolo hasta el centro del patio donde las parejas bailaban. Y en ese instante, el silencio cayó sobre todo el baile como una cortina pesada. Los músicos dudaron por un segundo, los arcos suspendidos sobre las cuerdas, hasta que volvieron a tocar un vals lento que llenó el aire cargado de asombro. Esteban colocó la mano en la cintura de Rosa y sostuvo la otra mano de ella, y comenzaron a bailar bajo las miradas atónitas de todos los invitados que habían olvidado sus copas y sus abanicos. Ana fue hasta Eulalia con el rostro en llamas de vergüenza. «Señora, perdóneme, yo no sabía que Rosa iba a hacer esto». Eulalia la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que ni ella misma lograba nombrar. «No sé ni qué decir, Ana». Pero la mayor sorpresa de aquella tarde no fue la osadía de Rosa, fue la manera en que bailaba. Rosa se movía con una maestría que nadie esperaba de una criada, los pies deslizándose por el suelo de piedra como si flotara, el cuerpo, acompañando la música con una gracia natural que hizo que más de una noble tragara saliva de envidia. Ella guiaba al duque con suavidad, y él la guiaba de vuelta, los dos moviéndose como si bailaran juntos desde hacía años, como si aquel vals hubiera sido escrito para ellos y para nadie más. Esteban sintió su perfume, algo floral y suave que no reconoció, e inclinó levemente la cabeza en dirección a aquella mujer que lo sorprendía en cada compás. «No reconozco su voz, señorita», dijo con curiosidad genuina mientras la conducía en un giro lento. «¿Cómo se llama?» Rosa respondió con la voz firme a pesar del corazón acelerado. «Me llamo Rosa Morales, señor». El duque frunció levemente el ceño y dijo: «Morales. No recuerdo ninguna familia con ese apellido por aquí». Rosa suspiró y respondió sin desviar la mirada del rostro de él, aun sabiendo que él no podía verla. «Llegué hace 2 días a la ciudad. Soy sobrina de Ana». En ese momento Esteban se detuvo, los pies inmóviles en medio,
del patio, y Rosa sintió en el apretón de su mano que ahora entendía exactamente quién era ella. El silencio entre los dos duró apenas unos segundos, pero pareció una eternidad en la que todo el baile contuvo la respiración esperando lo que sucedería. Rosa levantó la cabeza con una valentía que venía de un lugar que ni siquiera conocía dentro de sí y dijo sin temblar: «Soy una de las nuevas criadas de la casa». Esteban dejó escapar una sonrisa lenta que iluminó su rostro de una manera que nadie allí veía desde hacía mucho tiempo, y preguntó con suave ironía: «Todo el mundo debe estar mirándonos ahora, ¿verdad?». Rosa miró a su alrededor, los abanicos inmóviles, las bocas abiertas, los ojos muy abiertos, y respondió con honestidad: «Sí, todo el mundo nos está mirando». Esteban se acercó a ella y, para sorpresa de Rosa y de todos los que observaban, retomó el baile como si nada en el mundo pudiera impedírselo. «¿Por qué hizo esto, señorita? ¿Fue lástima de mí? Tengo curiosidad», preguntó con la voz baja que solo ella podía oír. Rosa lo miró, aquel rostro hermoso tan cerca del suyo, y respondió con una firmeza que venía directo del corazón: «Esas mujeres que lo rodean solo quieren su título, nada más les importa, y no me parece justo que esté en un baile tan magnífico y no baile, así que no tuve elección». Esteban volvió a sonreír, y Rosa sintió que el apretón de su mano en su cintura se volvía más seguro, más confiado, como si aquellas palabras hubieran derribado un muro invisible. Rosa miró de reojo hacia el rincón del salón y vio a su tía y a Eulalia conversando con expresiones severas. «Creo que después de esto voy a ser despedida. Su madre y mi tía nos están fulminando con la mirada». Esteban inclinó levemente la cabeza y dijo con admiración en la voz: «Usted es valiente, Rosa Morales». La música terminó y Rosa dijo en voz baja: «Es mejor que vayamos, señor». Pero Esteban sostuvo su mano y no la soltó, y con una determinación que ella no esperaba dijo: «No, vamos a detenernos ahora, quiero bailar más con usted. Vamos a hacer la diversión de ellos esta tarde». Y bailaron otro vals y después otro, mientras los susurros corrían por el baile como fuego en paja seca. «Esto es un escándalo», decía una señora de sombrero emplumado agitando el abanico con furia. «Una criada bailando con el duque, ¿dónde se ha visto?», respondía otra con la nariz levantada de indignación. «¿Quién se cree que es esa mujer?», añadía una tercera mirando a Rosa como si fuera una mancha en el vestido blanco de aquella fiesta. Pero en medio de todo aquel veneno había algo que nadie podía negar. El duque Esteban Bertinosa estaba sonriendo, y hacía mucho tiempo que nadie veía aquella sonrisa. Arthur, que bailaba al otro lado del patio, se detuvo en medio del vals cuando vio al hermano girando con la criada, y una amplia sonrisa se abrió en su rostro. Tiró de Gustavo por el brazo, y los dos fueron hasta Eulalia, que estaba sentada con el rostro tenso y las manos apretadas, en el regazo. «Madre, mírelo», dijo Arthur con la voz quebrada por la emoción. «Mire su rostro». Gustavo completó con los ojos brillantes. «Va a hacer un escándalo, sí, pero se está divirtiendo. ¿Cuánto tiempo hace que no veía esa sonrisa en su rostro?». Eulalia miró al hijo bailando en el centro del patio, los pasos firmes, la risa suelta, y sintió que los ojos le ardían con lágrimas que luchó por contener. «¿Quién es ella, madre?», preguntó Arthur. Ana, que estaba a su lado con las manos, retorciendo el vestido de tanto nerviosismo, respiró hondo y respondió: «Es mi sobrina, señor. Es mi sobrina Rosa». El último vals terminó, y Rosa soltó la mano de Esteban despacio, sintiendo que los dedos de él se resistían a dejarla ir. Los dos caminaron juntos en dirección a la familia, y Rosa podía sentir las miradas de todos los invitados ardiendo en su espalda como brasas que nadie se preocupaba en ocultar. Arthur fue el primero en hablar cuando se acercaron, abrió una sonrisa sincera y se dijo con admiración en la voz: «Baila usted muy bien, señorita Morales. Hacía tiempo que no veía a alguien conducir a mi hermano de esa manera». Pero era a Eulalia a quien Rosa buscaba con la mirada,
y cuando encontró los ojos de la matriarca, sintió el peso de aquel silencio severo caer sobre sus hombros como un manto de plomo. Rosa bajó levemente la cabeza y dijo con voz firme, a pesar del corazón oprimido: «Señora, perdóneme por lo que hice». Eulalia la miró durante un largo instante sin decir nada, los ojos verdes midiendo cada centímetro de aquella joven que había tenido la audacia de poner el baile de cabeza, y entonces dijo con una voz que no admitía discusión: «Acompañe a su tía hasta la biblioteca y espéreme allí, por favor». Rosa asintió en silencio y siguió a Ana, que ya caminaba delante con pasos rápidos y rígidos que delataban la tormenta que se formaba dentro de ella. Atravesaron los pasillos de la mansión sin intercambiar una palabra, el sonido de la música y de las conversaciones quedando atrás a cada paso, hasta que entraron en la biblioteca y Ana cerró la puerta detrás de ellas. Ana se volvió hacia Rosa y la miró con ojos que mezclaban rabia, preocupación y algo que parecía decepción. «Rosa, ¿cómo pudiste hacer eso en tu primer día?». Su voz temblaba de contención. «No solo me avergonzaste a mí, avergonzaste a toda la familia delante de toda la sociedad de Guadilest». Rosa sostuvo la mirada de la tía sin retroceder y respondió: «Tía, lo siento mucho, pero usted camina entre esas personas todos los días y sabe tan bien como yo lo que dicen de él. Es inadmisible lo que comentan, las cosas crueles que dicen como si no fuera un ser humano. No pude soportarlo». Ana negó con la cabeza y cruzó los brazos con aquel gesto firme que usaba cuando dirigía a los empleados. «Rosa, él está acostumbrado a eso. La familia también lo está. Debemos permanecer en nuestro lugar. Ese es el mundo de ellos, y el nuestro es otro». Su voz se volvió más baja y más pesada cuando añadió: «Y creo que ella va a despedirte, Rosa. Lo que hiciste no tiene precedente en esta casa». Rosa sintió el peso de aquellas palabras, pero no dejó caer los hombros. Miró a la tía con una serenidad que la sorprendió incluso a ella misma. «Lo sé, tía», dijo con voz tranquila. «Asumo las consecuencias de lo que hice». Ana la miró una vez más, con aquella mezcla de exasperación y cariño. Después salió de la biblioteca porque necesitaba volver al baile y garantizar que el resto de la tarde transcurriera sin más sorpresas. Rosa se quedó sola en la biblioteca, sentada en un sillón de cuero oscuro. Pasó la mirada por las estanterías intentando distraerse, pero sus pensamientos regresaban siempre al mismo lugar, a la sensación de la mano de Esteban en su cintura, a su sonrisa cuando descubrió que ella era una criada, y aún así continuó bailando. No se arrepentía de lo que había hecho. No podía, porque cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Eulalia con aquella tristeza de madre que observa al hijo ser rechazado sin poder hacer nada. Pasó algún tiempo, no sabía cuánto, hasta que oyó pasos en el pasillo y la puerta de la biblioteca se abrió revelando a Eulalia con expresión seria, Ana justo detrás con el rostro tenso y Esteban apoyado en el brazo de la madre. Eulalia ayudó al hijo a sentarse en un sillón y luego se volvió hacia Rosa, con unos ojos que no dejaban espacio para bromas. «¿Tiene idea de lo que hizo, señorita Morales?», dijo Eulalia con voz firme, que resonó entre las estanterías. «Seremos el escándalo de Guadilest». Rosa se levantó del sillón y sostuvo la mirada de la matriarca sin desviarla, las manos unidas frente al cuerpo para que nadie notara que temblaban. «Sí la tengo, señora», respondió con voz clara, «y lo que usted decida está decidido». Eulalia sostuvo la mirada de aquella joven que tenía la osadía de responderle con tanta calma ante aquella situación. «Tendré que despedirla», dijo la matriarca con pesar en la voz, porque en el fondo no había rabia allí, había el peso de las reglas que sostenían aquel mundo. Ana bajó los ojos al lado de la señora, el corazón oprimido por la sobrina que apenas había llegado y ya estaba a punto de perderlo todo. Fue Esteban quien rompió aquel silencio. Se levantó del sillón y dijo con voz firme que no pedía permiso a nadie. «Nadie va a despedir a la señorita Morales». Eulalia se volvió hacia el hijo con los ojos muy abiertos y Ana levantó la cabeza sorprendida. Esteban continuó con aquella
autoridad natural que el título de duque le daba, pero que venía de algo más profundo que cualquier título. Ella fue amable conmigo hoy, y yo necesitaba eso. Me divertí, bailé, sonreí, y hacía tiempo que ninguna de esas cosas ocurría. Su voz adquirió un tono más ligero cuando añadió con una sonrisa en la comisura de los labios: «No me incomodan los escándalos, madre. Pasan. La boda de Sofía la próxima semana será el nuevo comentario de la ciudad». Eulalia abrió la boca para responder, pero las palabras murieron en sus labios porque sabía que el hijo tenía razón. Los escándalos en Guadilest duraban lo que tardaba en nacer el siguiente chisme. «Pero, hijo, lo que ocurrió hoy fue contra todos los protocolos», insistió Eulalia, con la voz más suave ahora, intentando hacerlo entender. «Un duque no baila con una criada. Eso nunca ha ocurrido en esta familia». Esteban sonrió de ese modo que transformaba su rostro y se volvió en la dirección donde sabía que Rosa estaba. «Señorita Morales, partir de mañana trabajará directamente conmigo». Rosa abrió los ojos sin poder creer lo que oía, mientras él continuaba con convicción. «Por su manera de bailar y por su forma de hablar, me parece una mujer culta y muy inteligente, y necesito a alguien así a mi lado. Estudió fuera». Rosa sintió que le debía la verdad, y dijo con una voz que ya no temblaba: «Estuve casada con un varón durante 4 años, señor, pero perdimos el título ante un primo lejano de él, después de que mi marido falleciera. Yo debía haber tenido un hijo y eso no ocurrió». Hizo una pausa y añadió: «Entonces, tuve acceso a muchas cosas durante esos años. Aprendí a leer, a bailar, a comportarme ante la nobleza, hasta que todo me fue arrebatado». Esteban escuchó cada palabra con atención y luego preguntó volviéndose en dirección a la madre: «¿Está bien para usted, madre?». Eulalia miró al hijo y a aquella joven de ojos verdes que acababa de poner su mundo de cabeza, y supo que él no estaba pidiendo permiso, solo estaba ofreciendo la cortesía de consultarla. Sabía que lo ocurrido en el baile había sido incorrecto según todas las reglas que gobernaban aquel mundo, pero también había visto al hijo sonreír por primera vez en meses, y eso pesaba en el corazón de una madre más que cualquier protocolo o escándalo. «Hijo, si esa es tu voluntad, está bien», dijo con la voz cargada de emoción contenida. Esteban se volvió nuevamente hacia Rosa. «Señorita Morales, ¿está bien para usted?». Rosa sintió un alivio inmenso recorrer su cuerpo y respondió con una sonrisa que nadie vio, pero que todos percibieron en la ligereza de su voz: «Claro, señor, me alegra la nueva oportunidad». Ana dijo con voz de mando: «Vamos, Rosa», y la condujo fuera de la biblioteca, las dos caminando en silencio por el pasillo, hasta que la gobernanta se detuvo y la miró a los ojos. «Vete a casa ahora. Estás dispensada. Hablamos por la noche cuando yo regrese», dijo Ana con un tono que mezclaba orden y cansancio. Rosa asintió, pero no tenía la menor intención de irse a casa. El sol se estaba poniendo sobre las colinas de Guadilest, pintando el cielo con tonos dorados y rosados, y su corazón aún latía demasiado rápido como para quedarse entre 4 paredes. Salió de la casa por la parte trasera y fue a buscar al tío Leoncio, a quien encontró conversando con unos hombres cerca de los establos. Leoncio la vio acercarse, se despidió de los compañeros y caminó hacia ella con expresión seria. «Ya estoy al tanto de lo ocurrido. ¿Te despidieron?». Rosa sonrió y respondió: «No, tío. El duque me contrató para atenderlo personalmente». Leoncio abrió los ojos sorprendido y guardó silencio por un momento, procesando aquella información, y dijo con voz grave: «Rosa, lo que hiciste fue peligroso. Sabes que aunque la familia nos aprecia mucho a Ana y a mí, podrían habernos despedido a todos. La nobleza no se mezcla con gente como nosotros». Rosa bajó la cabeza y asintió. «Lo sé, tío, pero no lo pensé en el momento. La gente dice cosas muy crueles sobre él, y no pude contenerme». Leoncio suavizó la mirada porque en el fondo conocía aquel temperamento. Era el mismo de su hermana, la madre de Rosa, una mujer que nunca se callaba ante una injusticia.
Cuéntamelo todo. ¿Cómo fue?, pidió mientras los dos caminaban de regreso a casa. Rosa relató cada detalle: el baile, el silencio del salón, la conversación en la biblioteca, la decisión de Esteban, y el tío la escuchaba sacudiendo la cabeza entre el asombro y la admiración. Entraron en casa con el cielo ya oscureciendo, y Rosa sintió por primera vez, desde que había llegado a Guadilest, que tal vez aquel lugar pudiera ser más que solo un empleo. Más tarde Ana llegó a casa y encontró a Leoncio sentado a la mesa de la cena, conversando con Rosa, ya al tanto de todo. Ana se sentó, miró a Rosa con aquel rostro serio que la sobrina ya conocía bien, y de repente empezó a reír, una risa que vino desde dentro y que sorprendió a todos en aquella cocina. «Leoncio», dijo Ana, entre risas secándose los ojos, «Rosa, lo que hiciste hoy quedará en la historia de esta casa». Sus ojos brillaban de un modo que desmentía toda la seriedad que había llevado durante el día entero. «Escandalizaste a toda la sociedad y le pediste a un duque que bailara contigo. Es un escándalo, pero me encantó ver la cara de todos». Leoncio empezó a reír también y Rosa los acompañó, los tres riendo juntos en aquella cocina sencilla, mientras el olor de la cena llenaba el aire y la noche caía, tranquila sobre Guadilest. Era una risa de alivio, de complicidad, de familia que se protege incluso cuando uno de los suyos comete una locura que podría haberlo costado todo. Y allí, entre carcajadas y el tintinear de los cubiertos, Rosa supo que no importaba lo que el mañana trajera. Tenía a su lado a dos personas que la amaban de verdad, y eso valía más que cualquier título de nobleza. A la mañana siguiente, las dos caminaron por los pasillos de la mansión en silencio. Ana se detuvo frente a una puerta de madera oscura al final del corredor del primer piso y dijo con voz baja pero firme: «Cuando Javier salga, podrás entrar. Espera aquí al lado de la puerta». Rosa asintió y se quedó allí de pie con las manos unidas frente al cuerpo, el corazón latiendo con una ansiedad que intentaba ocultar detrás de una expresión serena. Rosa respiró hondo y apoyó la espalda en la pared, pero entonces lo oyó. Los gritos de Esteban atravesaban la gruesa puerta de madera y Rosa los oía con claridad. «Javier, sé vestirme solo. No necesito a nadie para eso». La voz del joven que estaba dentro respondió con una paciencia ensayada que delataba meses de práctica. «Señor, se abotonó la camisa toda mal. Está todo torcido». Esteban respondió con una irritación que crecía en cada sílaba. «Sal, Javier, por favor, déjame. Yo me arreglo solo». Rosa contuvo la respiración imaginando la escena que ocurría al otro lado de aquella puerta. Un hombre orgulloso que se negaba a aceptar ayuda para algo tan simple como abotonarse una camisa, porque admitir que necesitaba ayuda era admitir que la oscuridad había ganado otra batalla. La puerta se abrió de repente y un joven rubio de ojos claros y sonrisa fácil salió con la expresión de quien acababa de sobrevivir a una tormenta. Miró a Rosa con curiosidad y dijo con tono simpático: «Buenos días, debes ser la sobrina de Ana, ¿verdad? La que bailó con el duque. Ahora ya todos saben quién eres en la casa». Rosa sonrió con aquel gesto tímido que aún no la había abandonado y respondió: «Yo misma, encantada de conocerlo». El joven extendió la mano y dijo con alivio genuino en la mirada: «Soy Javier, y yo lo acompañaba todo el día, pero vive diciendo que no entiendo las cosas, que soy torpe, que hago todo mal, así que para mí es un enorme alivio pasarte este cargo». Sonrió otra vez y añadió con un tono de advertencia que intentaba parecer broma, pero no lo era: «Buena suerte, porque hoy está hecho un limón puro. Puedes entrar». Rosa asintió y empujó la puerta despacio, entrando en un cuarto amplio e iluminado por la luz de la mañana, que entraba por ventanas altas con cortinas de terciopelo verde entreabiertas. El cuarto olía a jabón de sándalo y a café fresco que se enfriaba en una taza olvidada sobre la mesa de noche. Y allí estaba él, Esteban Bertinosa, el duque de Guadilest, de pie en medio del cuarto, luchando contra los botones de una camisa blanca que parecía haber ganado la batalla. «Buenos días, señor», dijo Rosa con voz suave, intentando no asustarlo.
y Esteban se volvió en dirección a la voz con aquel gesto rápido de quien depende exclusivamente del oído para saber quién está cerca. «Buenos días, señorita Morales», respondió él con la voz aún cargada de la irritación que quedaba de la discusión con Javier, la camisa blanca por fuera del pantalón oscuro, los botones cruzados dejando el cuello torcido y la tela tirante. Rosa lo miró e intentó contener la sonrisa que se le escapaba a los labios, porque a pesar del desorden seguía siendo el hombre más hermoso que había visto de cerca, y había algo a la vez vulnerable y orgulloso en aquella figura imponente que no conseguía abotonarse la propia camisa. «Tengo una reunión dentro de 20 minutos, ya bajaremos», dijo con la autoridad de quien no admite retrasos. Rosa alzó una ceja y preguntó con la franqueza que ya empezaba a ser su marca. «¿Pero piensa ir a esa reunión vestido de esa manera, señor?» Esteban guardó silencio por un instante, dejó caer los brazos a los lados del cuerpo en una rendición que le costaba más que cualquier batalla, y dijo en voz baja: «¿Puede ayudarme?». Rosa se acercó despacio y sus dedos fueron hasta el primer botón de la camisa de él, y fue en ese instante que percibió lo cerca que estaba, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de aquel cuerpo fuerte. La camisa entreabierta dejaba ver parte de su pecho, músculos firmes de quien había sido un hombre activo antes de que la ceguera le arrebatara el mundo. Y Rosa sintió el rostro arder mientras desabotonaba cada botón con dedos que se esforzaban por no temblar. Volvió a abotonar la camisa desde el primero hasta el último botón, con calma y precisión, acomodando el cuello, alisando la tela sobre sus hombros anchos, y Esteban permaneció inmóvil durante todo el proceso, la respiración controlada, el rostro vuelto hacia adelante como una estatua de mármol que solo el calor de la piel delataba que era de carne y hueso. Después, Rosa tomó el abrigo negro que estaba sobre la silla y lo ayudó a ponérselo, tirando de las mangas, ajustando las solapas, alisando la espalda con un cuidado que iba más allá de lo profesional, sin que ella misma lo notara. Le entregó el bastón de madera oscura con empuñadura de plata y dijo: «Listo, señor, ahora sí está presentable para cualquier reunión». Esteban sostuvo el bastón y una sonrisa discreta cruzó sus labios, la misma sonrisa que Rosa había visto en el baile y que ya empezaba a reconocer como rara y preciosa. Bajaron juntos hasta la biblioteca, y Esteban se detuvo y se volvió en dirección a Rosa, con una seriedad que cambió por completo el aire entre ellos. «Señorita Morales, usted será mis ojos a partir de hoy», dijo con la voz grave que no dejaba duda de que aquello no era una petición sino una declaración de confianza. «Recibo aquí a muchos hombres importantes, nobles, comerciantes, administradores de tierras, y el sigilo sobre todo lo que oiga y lea debe ser absoluto». Rosa asintió con firmeza, y él continuó: «Van a extrañar su presencia, pero con el tiempo se acostumbrarán. No se intimide con las miradas». Luego añadió algo que revelaba la herida más profunda de su condición: «Ya no firmaré nada en su presencia, porque no puedo verificar lo que estoy firmando. Normalmente mis hermanos me ayudan, pero decidí darles un poco de libertad, pero después de que se vayan, usted me leerá todo, cada línea, cada palabra». Rosa sintió el peso de aquella confianza caer sobre sus hombros y respondió con la voz firme que él ya conocía: «Sí, señor, puede confiar en mí». Y así fueron los días siguientes, cada mañana igual y diferente al mismo tiempo, como las páginas de un libro que se va desplegando despacio. Rosa se despertaba temprano. Javier ayudaba a Esteban a arreglarse en las otras mañanas, porque ella entendía que había límites que debía respetar, y luego lo acompañaba hasta la biblioteca, donde el trabajo comenzaba antes de que el café se enfriara en las tazas. La vida de Rosa pasó a ser aquella biblioteca, aquel olor a tinta y papel, aquella voz grave que dictaba órdenes y tomaba decisiones mientras ella leía documentos en voz alta con la claridad que él necesitaba para gobernar sus tierras sin los ojos. Algunas veces Esteban desayunaba con la familia en el gran salón, y Rosa esperaba afuera como una sombra discreta,
pero otras veces prefería comer en la propia biblioteca entre pilas de correspondencia. Eran reuniones tras reuniones, hombres de rostros serios y manos cargadas de papeles que entraban y salían por aquella puerta, mirando a Rosa con desconfianza y curiosidad mal disimuladas. Pero con el paso de los días se fueron acostumbrando a aquella presencia silenciosa que anotaba todo y no decía ni una sola palabra durante las negociaciones. Rosa comenzó a entender, semana tras semana, el funcionamiento de aquella propiedad inmensa y quién era cada noble que cruzaba aquella puerta con sus intereses ocultos detrás de sonrisas corteses. Entendía ahora por qué Leoncio era tan respetado. La administración de aquellas tierras era un trabajo monumental que implicaba cosechas, arrendamientos, disputas de fronteras y acuerdos comerciales que sostenían no solo a la familia Bertinosa, sino a decenas de familias que dependían del ducado. Y de cierta manera también comenzó a entender a Esteban su inteligencia aguda que compensaba la falta de visión con una capacidad de percepción que impresionaba incluso a los hombres más experimentados que se sentaban frente a él. Era perspicaz en sus decisiones, percibía vacilaciones en la voz de los demás que Rosa ni siquiera notaba, identificaba mentiras por el ritmo de la respiración de quien hablaba, y más de una vez sorprendió a un negociante deshonesto con preguntas precisas que desarmaban toda la farsa. Cuando se quedaban solos y Rosa le leía los documentos, Esteban la elogiaba con una sinceridad que la hacía sonrojar. «Tienes una voz clara y una mente rápida, Rosa. Eso me es más valioso de lo que imaginas». Y Rosa sentía un calor extraño expandirse por el pecho cada vez que él decía su nombre de aquella manera, sin el formal «señorita», solo Rosa, como si entre aquellas paredes de libros las reglas del mundo exterior no alcanzaran. Eulalia aparecía de vez en cuando en la biblioteca para dar un beso al hijo y verificar que todo marchara bien, y siempre miraba a Rosa con aquella expresión que mezclaba gratitud y vigilancia de madre que protege su territorio. Arthur y Gustavo venían casi todos los días a contar novedades del club de la ciudad, de las carreras de caballos, de las cenas y de las fiestas que ocurrían mientras Esteban permanecía entre cuatro paredes, decidiendo el destino de tierras que no podía ver. Rosa percibía en los ojos de Esteban, en aquellos ojos castaños que no veían pero que lo expresaban todo, la nostalgia de una vida que le había sido arrebatada, el deseo de cabalgar, de salir por las calles, de sentir el viento en el rostro sin necesitar a alguien que le dijera dónde estaba el próximo escalón. Era un dolor silencioso que él nunca verbalizaba, pero que llenaba el aire de aquella biblioteca como un perfume amargo que Rosa aprendió a reconocer en los días en que los hermanos se iban y él quedaba más callado de lo normal. En esos momentos ella no decía nada, solo continuaba leyendo los documentos con su voz firme y clara, porque entendía que la mejor compañía que podía ofrecerle no estaba hecha de palabras de consuelo, sino de una presencia constante que no lo trataba con lástima. El día de la boda de Sofía llegó, y toda la mansión volvió a hervir con los preparativos que ocupaban cada rincón de la propiedad. Lucinda comandaba la cocina con energía redoblada. Ana circulaba por los pasillos garantizando que cada flor estuviera en el lugar correcto, y carruajes de invitados comenzaron a llegar desde temprano trayendo nobles de toda la región. Eulalia llamó a Rosa aparte aquella mañana y dijo con voz amable pero firme: «Rosa, creo que es mejor que no asista a la boda para evitar comentarios. El baile del compromiso aún está fresco en la memoria de todos». Rosa sintió una leve opresión en el pecho, pero asintió sin vacilar, porque entendía que la matriarca tenía razón y porque quería que las cosas volvieran a la normalidad dentro de aquella casa. No quería ser la causa de otro escándalo, no quería que sus tíos sufrieran consecuencias por su impulsividad, y sobre todo, no quería que Esteban fuera blanco de más comentarios crueles por su causa. «Tiene razón, doña Eulalia», dijo Rosa con una sonrisa serena. «Estaré en la casa de mis tíos si el señor Esteban me necesita». Rosa pasó aquel día en la casa de Leoncio y Ana,
oyendo de lejos la música y los aplausos que llegaban traídos por el viento cálido de la tarde. Se sentó en la galería con un libro que había tomado prestado de la biblioteca de Esteban. Pensó en Esteban allí dentro de aquel baile, rodeado por los hermanos que lo protegían, cercado por mujeres que lo despreciaban y por una madre que sufría en silencio por él, y sintió una punzada en el pecho que no era tristeza, era algo que se parecía más a añoranza, aunque no entendía cómo se puede sentir añoranza por alguien a quien se conoce desde hace tan poco tiempo. La noche cayó y Ana llegó a casa exhausta pero satisfecha. Contó que la boda había sido hermosa. Entonces, Ana la miró con una sonrisa diferente y dijo: «Y Esteban, Rosa, fue la gran sorpresa de la noche. Creo que lo que ocurrió en el baile anterior lo ayudó, pues fue muy solicitado. Bailó con varias mujeres, una tras otra. Parece que después del baile del compromiso las mujeres lo ven con otros ojos». Rosa sonrió al oír aquello y dijo que se alegraba por él, que era lo que merecía, que finalmente aquellas mujeres estaban viendo al hombre que existía detrás de la ceguera. Pero cuando se acostó aquella noche y se quedó mirando el techo oscuro del cuarto mientras el silencio de la casa la envolvía, descubrió que había algo apretado en medio de su pecho que no lograba explicar, porque la noticia que debía haberla dejado contenta no lo había hecho. Y Rosa no entendió por qué la imagen de Esteban bailando con otras mujeres la incomodaba tanto. Se dio la vuelta, cerró los ojos y decidió que aquello no significaba nada, que era solo cansancio, solo cualquier cosa que no fuera eso que su corazón insistía en susurrar y que ella se negaba a escuchar. En los días siguientes, la rutina de Rosa era siempre la misma: la biblioteca, las reuniones, los documentos leídos en voz alta, y el perfume de sándalo de Esteban, que ya se mezclaba con el olor de los libros como si formara parte de aquel lugar. Pero algo había cambiado desde la boda de Sofía. Los nobles que visitaban al duque en las reuniones comenzaron a traer junto con sus contratos y propuestas comerciales otro tipo de oferta. Hablaban abiertamente del interés de sus hijas en conocerlo, elogiaban las cualidades de las jóvenes con una insistencia que apenas disimulaba la desesperación por unir sus familias al nombre Bertinosa. Rosa percibía todo sentada en su rincón de la biblioteca, con la pluma suspendida sobre el papel. Percibía cómo Esteban cambiaba de tema con una habilidad casi artística cada vez que algún noble mencionaba la palabra matrimonio, desviando la conversación hacia cosechas o arrendamientos con una naturalidad que solo ella notaba que era intencional. Él no quería hablar de eso, no quería pensar en eso, y Rosa entendía por qué. Porque conocer a alguien significaba exponerse nuevamente al riesgo de ser aceptado por el título y rechazado por el hombre. Pero la presión crecía cada semana como agua que sube despacio y que un día inevitablemente se desborda. Una mañana, Eulalia entró con sus pasos elegantes y el rostro cargando aquella determinación que Rosa ya había aprendido a reconocer como señal de que algo importante vendría. «Rosa, ¿podrías dejarnos a solas, por favor?», pidió la matriarca con educación, pero con un tono que no admitía vacilación. Antes de que Rosa pudiera levantarse de la silla, Esteban alzó la mano y dijo con voz tranquila: «La señorita Morales puede quedarse, madre. Ella ya sabe todo sobre mí, y yo ya sé lo que usted va a decirme». Eulalia miró a Rosa con una expresión que mezclaba sorpresa y resignación, como si percibiera en ese instante que la presencia de aquella joven en la vida del hijo se había vuelto más profunda de lo que imaginaba. Respiró hondo y decidió hablar de todos modos. Rosa permaneció sentada intentando parecer invisible, los ojos bajos sobre los papeles, pero cada fibra de su cuerpo atenta a lo que vendría a continuación. «Hijo, el conde de Linhois envió una carta queriendo presentarte a su hija», comenzó Eulalia con la voz suave pero cargada de una esperanza que intentaba contener. «La vi cuando era pequeña, pero hoy es una joven muy solicitada por donde va. Tiene porte, buena educación, familia respetable, y creo que deberías darte la oportunidad de conocerla». Hizo una pausa
y añadió con una sonrisa que solo una madre enamorada del futuro de sus hijos puede dar. He fijado una cena para que se conozcan, la próxima semana. Esteban se recostó en la silla y cruzó los brazos sobre el pecho con aquel gesto que Rosa ya conocía como señal de resistencia. Madre, no quiero casarme por un título. ¿Cuántas veces debo repetirlo? Eulalia no retrocedió. Se inclinó hacia adelante y respondió con una firmeza que cortaba el aire. Pero hijo, no sales, no vas a otros bailes, solo te quedas en esta biblioteca rodeado de papeles y paredes. ¿Cómo vas a darles una oportunidad si ni siquiera las conoces? Eulalia se levantó de la silla con la elegancia firme de quien ya tomó una decisión y no pretende dar marcha atrás, y dijo con voz que cerraba cualquier discusión: «Fijaré la cena para la próxima semana, y no quiero discusión, Esteban. Está decidido». Y salió de la biblioteca antes de que el hijo pudiera abrir la boca para protestar, el sonido de sus zapatos resonando por el pasillo. Esteban quedó en silencio por un largo momento, el rostro vuelto hacia la ventana abierta, por donde entraba una brisa cálida que movía las páginas de los documentos sobre la mesa. Luego se llevó las manos a la cabeza y soltó un suspiro pesado que cargaba el cansancio de años luchando contra un mundo que insistía en imponerle un destino que él no había elegido. Rosa permanecía inmóvil en su silla, sin saber si debía hablar o simplemente fingir que no estaba allí, el corazón oprimido por razones que aún se negaba a examinar. Entonces él se volvió en su dirección y preguntó con una sencillez que la desarmó por completo: «¿Qué piensa de eso, señorita Morales?». Rosa abrió los ojos sorprendida por la pregunta y respondió antes de pensar: «¿Yo, señor?». Esteban asintió con la cabeza e insistió con genuina curiosidad en la voz: «Sí, usted. ¿Cree que debo conocerla, a la señorita Linhoys?». Rosa respiró hondo sintiendo el peso de aquella pregunta, que parecía simple pero que llevaba dentro algo mucho más complicado que cualquier documento que hubiera leído en voz alta en aquella biblioteca. «Creo que sí debe», dijo con voz firme, a pesar del nudo que se formaba en su garganta sin pedir permiso. «Y su madre tiene razón. Usted no sale de esta biblioteca. El mundo allá afuera sigue girando y usted está aquí detenido dejando que la vida pase». Esteban sonrió con aquella sonrisa ladeada que Rosa conocía también y dijo con suave ironía: «Ya está aburrida de trabajar conmigo. ¿Es eso?». Rosa protestó de inmediato, la voz saliendo más rápida de lo que pretendía. «No, señor, de ninguna manera. He aprendido mucho aquí». Esteban quedó pensativo por un instante, los dedos tamborileando sobre la mesa, como hacían siempre que una idea se formaba detrás de aquellos ojos castaños que no veían, pero que pensaban más que los de muchos que veían perfectamente. «¿Entonces cree que debería salir más?», preguntó con un tono distinto, más ligero, casi travieso. Rosa respondió sin vacilar: «Sí, señor. Debería salir más. El sol está hermoso allá afuera y usted está aquí encerrado entre cuatro paredes». Esteban se levantó de la silla con una energía que Rosa no veía en él desde hacía semanas y dijo con una decisión repentina que la tomó completamente por sorpresa: «Entonces lléveme al establo». Rosa lo miró sin entender y preguntó con los ojos muy abiertos: «¿Pero quiere salir a caballo?». Esteban sonrió abiertamente y respondió con una animación que transformaba todo su rostro: «Claro, vamos a dar una vuelta. Iré detrás, creo que la señorita sabe montar». Rosa confirmó que sabía montar, y los dos salieron de la biblioteca atravesando los pasillos de la mansión hasta el patio exterior, ella guiándolo del brazo con aquel cuidado que ya se había vuelto natural entre ellos. En el establo Rosa pidió que prepararan un caballo fuerte y manso, y los empleados se miraron sorprendidos porque hacía 5 años que el duque no montaba, 5 años que aquellos estribos no sentían su peso. Rosa montó primero y luego ayudó a Esteban a subir detrás, y cuando las manos de él sujetaron su cintura para afirmarse, ella sintió el calor de aquellos dedos fuertes atravesar la tela fina del vestido y expandirse por todo su cuerpo como una ola cálida que no pidió permiso para entrar. Tragó saliva y preguntó con la voz que se esforzaba por sonar normal:
¿A dónde quiere ir, señor? Esteban respondió cerca de su oído, tan cerca que ella sintió su respiración rozar su nuca. Vamos hasta el lago. Solo sigue el sendero a la derecha y gira en la vieja higuera que está en la bifurcación. El día estaba magnífico. El cielo de un azul profundo sin una sola nube. El sol alto derramando luz dorada sobre los campos verdes de Guadilest. Y Rosa condujo el caballo por el camino que él describía de memoria. El caballo avanzaba a trote suave por el sendero bordeado de olivos centenarios y arbustos de romero, cuyo perfume se mezclaba con el olor de la tierra calentada por el sol. Y las manos de Esteban permanecían firmes en la cintura de Rosa, las palmas abiertas, sintiendo cada movimiento del cuerpo de ella, que guiaba al animal con la seguridad de quien había crecido entre caballos. Ninguno de los dos hablaba, y aquel silencio no era incómodo. Era un silencio lleno, cargado de cosas que no necesitaban decirse, de una intimidad que la cercanía de aquellos dos cuerpos sobre el lomo del mismo caballo creaba sin pedir permiso a nadie. «Me gusta el olor de tu cabello», dijo Esteban de repente con la naturalidad de quien solo constata un hecho. Y Rosa sintió el rostro arder, como si el sol hubiera bajado del cielo y se hubiera instalado en sus mejillas. Decidió permanecer en silencio porque no confiaba en lo que su voz diría si abría la boca en ese momento, y solo siguió cabalgando con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía sentirlo a través de las manos que sostenían su cintura. Giraron en la vieja higuera de tronco retorcido que él había descrito con precisión, y el sendero se abrió revelando algo que dejó sin aliento a Rosa. El lago apareció ante ellos como una joya azul verdosa, incrustada entre colinas cubiertas de pinos y robles, con montañas al fondo cuyos picos se perdían en una neblina plateada que el sol doraba en los bordes. «Hemos llegado, ¿verdad? Siento el olor del agua», dijo Esteban respirando hondo con los ojos cerrados y una sonrisa que era pura nostalgia. Rosa lo ayudó a bajar del caballo y describió lo que veía con la voz, emocionada por la belleza de aquel lugar, el agua cristalina que reflejaba el cielo como un espejo perfecto, los juncos verdes en la orilla que se inclinaban con la brisa, el canto de los pájaros que resonaba entre las montañas como una canción antigua que solo aquel lugar conocía. Esteban escuchó cada palabra como quien bebe agua después de años de sed, y entonces dijo con una determinación que la tomó por sorpresa: «Señorita, quiero nadar, pero tendrá que entrar conmigo». Rosa lo miró y sintió el rostro calentarse otra vez. «Señor, creo que no es apropiado». Esteban ya estaba desabotonándose la camisa con dedos rápidos y respondió con una sonrisa traviesa: «Si entro y me ahogo, le echarán la culpa a usted, y soy ciego, así que no podré verla. Tiene mi palabra». Y antes de que ella pudiera protestar más, se quitó la camisa revelando la espalda fuerte y bronceada, luego los pantalones, y caminó hacia el lago con los pies descalzos, pisando la hierba como quien conoce cada centímetro de aquel suelo de memoria. Rosa se quedó allí inmóvil por un instante, viendo a aquel hombre entrar en el agua con una libertad que no mostraba en ningún otro lugar, y supo que no podía dejarlo solo allí, por más inapropiado que fuera. Se quitó el vestido con manos temblorosas y quedó solo con la camisola de algodón blanco que llevaba debajo, la prenda cayendo hasta debajo de las rodillas con tirantes finos en los hombros, y entró en el agua sintiendo el frío inicial dar paso a una frescura deliciosa que abrazó todo su cuerpo. Esteban nadaba con una soltura que la impresionó, brazadas firmes y seguras de quien había aprendido allí mismo en aquel lago cuando aún podía ver el azul del cielo reflejado en la superficie. «Amo este lugar», dijo, flotando de espaldas con el rostro vuelto hacia el sol, que no podía ver pero cuya luz sentía calentar su piel. «Mi padre me traía aquí cuando éramos niños. Pasábamos tardes enteras nadando». Estaba cerca de ella, tan cerca que Rosa podía ver las gotas de agua resbalando por su rostro y brillando al sol como pequeños diamantes. Ella dijo en voz baja y suave: «Siento mucho lo de su padre. Mi tía me contó que usted lo vio todo».
Esteban guardó silencio por un momento, y el agua a su alrededor pareció volverse más quieta, como si el propio lago contuviera la respiración para escuchar lo que vendría. «Sí, lo vi», dijo con la voz ronca de un dolor que 5 años no habían logrado suavizar. «Ocurrió cerca de aquí, en el camino que lleva a la mansión. Estábamos llegando a casa, él y yo, volviendo de un viaje». Respiró hondo y continuó con los ojos cerrados. «Nos asaltaron, 2 hombres, y mi padre se defendió porque así era él, demasiado valiente para su propio bien, y no tuvieron piedad. Lo vi todo, cada golpe, cada grito, y después no vi nada más, nunca más». Su voz se cerró como una puerta que se tranca por dentro, y Rosa sintió el agua fría a su alrededor parecer aún más helada ante aquel dolor que llenaba el aire entre los dos. «Y ya no logro salir de casa», dijo casi en un susurro, «porque cada vez que paso por ese camino lo siento todo de nuevo». El silencio que siguió fue tan pesado que Rosa sintió lágrimas en los ojos que no eran suyas, pero que dolían como si lo fueran. Y entonces Esteban dijo con la voz cerrada: «Volvamos, señorita Morales». Regresaron en silencio por el mismo camino, Rosa guiando el caballo y Esteban detrás con las manos en su cintura, pero ahora más callado, más distante, como si la visita al lago hubiera abierto una herida que intentaba cerrar con cada respiración. Rosa no dijo una palabra, porque entendía que hay dolores que no piden compañía, piden solo silencio y respeto, y el balanceo del caballo y el sonido de los cascos sobre el sendero de tierra eran toda la conversación que necesitaban en aquel momento. Cuando se acercaron a la mansión y el tejado apareció entre las copas de los árboles, Rosa no lo vio, pero Eulalia estaba en la ventana del segundo piso con las manos apoyadas en el alféizar de piedra y los ojos fijos en aquella escena que la emocionó y la asustó al mismo tiempo. Su hijo no montaba a caballo desde hacía 5 años, y allí estaba regresando de una cabalgata con la sobrina de la gobernanta, como si el mundo hubiera girado hacia atrás hasta un tiempo en que aún sonreía. Pero Eulalia era una mujer que conocía las reglas del mundo mejor de lo que conocía los dolores de su propio corazón, y sabía que aquello era peligroso, que los ojos de Guadilest estaban todos puestos en aquella mansión. Esteban necesitaba casarse, necesitaba una esposa a la altura del título, y por más que aquella joven hiciera revivir a su hijo, el destino de un duque no podía estar en manos de una criada. En los días que siguieron, algo cambió en la rutina de Esteban, y Rosa lo percibió antes que cualquier otra persona, porque ya no quería permanecer encerrado entre las 4 paredes de la biblioteca. Alternaba ahora los días entre reuniones y paseos por la propiedad. Quiso ir al lago algunas veces más, y Rosa lo llevó sintiendo en cada cabalgata aquellas manos firmes en su cintura que ya no la tomaban por sorpresa, pero que todavía hacían que su corazón se acelerara sin permiso. Incluso fue con Arthur y Gustavo, que quedaron eufóricos al ver al hermano mayor queriendo salir, queriendo respirar el aire libre que había evitado durante 5 largos años. Quiso montar solo, pero Rosa sostenía las riendas del caballo caminando a su lado, guiándolo por los senderos que él conocía, de memoria, pero que la oscuridad volvía peligrosos sin alguien que le dijera dónde estaba la próxima piedra o la siguiente curva. Fueron a pescar al lago una tarde calurosa, y Esteban rió cuando atrapó un pez grande que casi se escapó de sus manos, una risa suelta y verdadera que resonó por las montañas. Rosa lo observaba y sentía dentro del pecho algo crecer que intentaba podar todos los días como quien arranca malas hierbas de un jardín, pero que insistía en brotar con más fuerza cada mañana. Una tarde en que Esteban había salido con los hermanos a caminar por la propiedad, Rosa se quedó sola en la biblioteca, leyendo y organizando los documentos que se acumulaban sobre la mesa. Fue entonces cuando la puerta se abrió y Eulalia entró con sus pasos elegantes y el rostro cargando una expresión que mezclaba cariño y preocupación en partes iguales. Rosa se levantó de inmediato y dijo: «Señora, el duque salió con los hermanos». Eulalia la miró con una sonrisa que no llegaba del todo a los
ojos y respondió: «Es contigo con quien quiero hablar, puedes sentarte». Rosa sintió el estómago encogerse, pero obedeció, sentándose en la silla y cruzando las manos sobre el regazo mientras la matriarca se acomodaba en el sillón frente a ella. «Rosa, le has hecho mucho bien a mi hijo», comenzó Eulalia con voz suave pero cargada de algo más profundo. «Está más suelto, más feliz, se está permitiendo salir de casa, montar, ir al lago, cosas que no hacía desde hace años, y te estaré eternamente agradecida por eso». Hizo una pausa y sus ojos verdes se fijaron en los de Rosa con una intensidad que no permitía desvío. «Pero necesito preguntarte algo, y necesito que seas sincera conmigo. ¿Debo preocuparme por la relación de ustedes dos?» Rosa sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies y que el corazón se desbocaba como un caballo asustado que corre sin rumbo, porque la verdad era que sí, Eulalia debía preocuparse, pues ella se sentía distinta cuando estaba cerca de Esteban. El mundo entero parecía distinto cuando oía su voz o sentía el calor de sus manos, pero jamás lo admitiría, no allí, no ante aquella mujer, no ante nadie. «Señora, quédese tranquila», dijo Rosa con una firmeza que le costó cada gota de valor que tenía. «Respeto nuestras diferencias y él también. Quiero que encuentre una buena novia y sea feliz». Eulalia la miró durante un largo instante en silencio y sabía que mentía. Pero decidió aceptar aquellas palabras por lo que valían y siguió adelante con lo que había venido a decir: «Rosa, la señorita Linjois viene mañana con la familia para una cena, y creo que Esteban va a gustar de ella. Es una joven de cualidades admirables». Hizo una pausa y añadió con un tono que revelaba el verdadero motivo de aquella conversación: «Pero me preocupa si no tendrás influencia en esa decisión, ya que mi hijo parece escucharte mucho, más de lo que me escucha a mí o a sus hermanos». Rosa contuvo la respiración mientras Eulalia continuaba: «Entonces me gustaría que participes en la cena y hables con él para ayudarme a convencerlo de que se case». Rosa la miró sorprendida, sintiendo cada palabra de aquella frase caer sobre sus hombros como piedras que tendría que cargar sonriendo. Eulalia esperaba una respuesta y Rosa se la dio. «Sí, señora, participaré». Eulalia se despidió con un gesto amable y salió de la biblioteca, dejando a Rosa sola con el peso de aquella promesa. Algún tiempo después oyó voces y risas en el pasillo y los hermanos regresaron con el Pincinós, rostro enrojecido por el sol y el olor a tierra y hierba fresca en la ropa. Arthur entró primero en la biblioteca con una sonrisa amplia y dijo con orgullo en la voz: «Señorita Morales, mi hermano pescó 3 peces hoy. Debería haberlo visto». Rosa sonrió para él con aquella sonrisa que ya se había vuelto natural entre ella y los hermanos Bertinosa. «Entonces ya tenemos la cena». Gustavo rió y dio una palmada en la espalda de Esteban, que entró enseguida apoyado en el bastón, el rostro relajado de Minjomintosintosis, quien había pasado una buena tarde al aire libre con personas que lo amaban sin condiciones. Los hermanos se despidieron y salieron, y cuando la puerta se cerró, Esteban quedó en silencio por un momento, inclinando levemente la cabeza en dirección a Rosa, como hacía siempre que percibía algo distinto en el aire entre ellos. «¿Qué ocurrió?», preguntó con aquella percepción aguda que nunca fallaba, y Rosa se impresionó una vez más con la capacidad que él tenía de leer lo que no podía ver, porque era increíble cómo ya reconocía cada matiz de su voz y sabía cuando algo no estaba bien. «Su madre vino a hablar conmigo», respondió Rosa intentando mantener la voz neutra. «Mañana habrá una cena con la familia Linjois y quiere que yo participe». Esteban se sentó en el sillón y quedó pensativo por un momento, los dedos tamborileando en el brazo de cuero oscuro. Luego dijo con un tono que mezclaba ironía y algo que Rosa no logró descifrar: «Me parece perfecto. Ya que este matrimonio será un negocio, más me gustará oír tu opinión». Rosa pensó en Eulalia, en la promesa que había hecho, en el peso que cargaba, y dijo con una convicción que dolía más de lo que debería: «Señor, dé una oportunidad de conocerla. Puede llegar a quererla de verdad. Puede ser una buena esposa».
Las palabras salieron correctas, pero el sabor que dejaron en la boca de Rosa era amargo. Esteban quedó en silencio por un instante, y entonces preguntó algo que Rosa no esperaba, con una voz más baja y más íntima que la que usaba para hablar de negocios o propiedades. ¿Amaba a su marido, señorita Morales? Rosa lo miró y supo que no necesitaba mentirle, no podía aunque quisiera, porque Esteban tenía aquel don terrible de convertir preguntas simples en espejos que obligaban a la verdad a mostrarse. Era un buen marido, dijo ella con la voz tranquila de quien ha hecho las paces con su propio pasado. Conocía a mi padre. Era un hombre respetable y generoso, pero no lo amaba. Hizo una pausa y añadió con honestidad: pero aprendimos a vivir juntos en un matrimonio de respeto y compañerismo, y eso no es poco. Esteban se volvió hacia ella y dijo con una intensidad que hizo que el aire de la biblioteca pareciera más denso: yo no quiero eso para mí, Rosa. Quiero amar a alguien y quiero ser amado de vuelta, de verdad, no por obligación ni por conveniencia. Rosa sintió el corazón encogerse y suspiró. Tal vez encuentre eso en la señorita Linhoys. Esteban solo dijo con voz seca: volvamos al trabajo. La noche siguiente, el salón de comedor de la mansión Vertinosa fue preparado con la maestría impecable de siempre bajo el mando de Ana. Sofía vino con el marido, Alice con el suyo. Gustavo y Arthur estaban elegantemente vestidos, y toda la familia se reunió en aquella sala con la solemnidad de quien sabe que aquella noche podría cambiar el destino del ducado. Cuando el carruaje del conde de Linhoys se detuvo frente a la entrada de la mansión, Eulalia recibió personalmente a los invitados con la gracia de una anfitriona que convertía la cortesía en arte. Y entonces Eduarda Linhoys entró en el salón, y Rosa entendió por qué Eulalia apostaba tanto por aquella joven. Era hermosa, cabellos rubios perfectamente arreglados en suaves rizos que enmarcaban un rostro delicado de piel clara como porcelana. Llevaba un vestido rosa de seda con escote discreto, adornado con finos encajes, la cintura marcada por una banda de satén bordado, y sus ojos eran azules como el mar. Eulalia presentó a Eduarda al hijo con un orgullo apenas disimulado, y la joven hizo una reverencia graciosa ante Esteban, diciendo con voz firme y melodiosa que era un honor conocerlo. Rosa tenía lugar en la mesa al lado del duque, tal como él mismo había pedido, pero optó por permanecer en silencio durante la cena, observando cada detalle con ojos atentos, mientras las conversaciones fluían entre los platos de carne asada y las copas de vino tinto que brillaban como rubíes bajo la luz de las velas. Eduarda hablaba con soltura y propiedad sobre asuntos que iban desde política hasta literatura, sorprendiendo a toda la mesa con opiniones firmes que no se inclinaban ante la presencia masculina. En determinado momento miró a Rosa y dijo con admiración genuina en la voz: «Señor Vertinosa, me parece admirable que le haya dado un cargo tan importante a una mujer. Las mujeres deberían ser más reconocidas en la sociedad». Rosa la miró y sintió algo que no quería sentir: admiración, porque no quería que le agradara a aquella mujer, pero le agradó, y eso hacía todo aún más difícil de soportar. Esteban conversó y sonrió durante la cena, y Eulalia observaba todo desde la cabecera de la mesa, con ojos que brillaban de una felicidad esperanzada. Después de la cena, cuando los Linhoys se despidieron, Esteban pidió que Rosa lo acompañara hasta la biblioteca. Se sentó en el sillón y volvió el rostro en dirección a ella con aquella curiosidad que ya formaba parte de quién era. «Entonces, señorita Morales, tengo curiosidad por saber su opinión». Rosa suspiró y eligió las palabras con el cuidado de quien camina descalza sobre piedras afiladas. «Me pareció una mujer admirable, inteligente y particularmente, señor, muy bonita». Esteban sonrió y pidió con voz suave: «Descríbamela. ¿Cómo estaba vestida? ¿Cómo es? Quiero verla a través de sus ojos». Rosa la describió con detalles que dolían al pronunciarlos: el cabello rubio, la piel clara, los ojos azules, el vestido rosa, la elegancia de sus gestos. Esteban escuchó todo en silencio y dijo:
Interesante, me parece muy bonita en efecto. E inteligente. ¿Cree que sería una buena esposa para mí? Rosa sintió que le faltaba el aire, y el silencio de la biblioteca se volvió tan pesado que podía oír su propio corazón golpeando contra las costillas como un pájaro que intenta escapar de una jaula. Esteban se levantó del sillón, rodeó la mesa con pasos lentos y seguros, y se detuvo frente a Rosa, que estaba sentada, y se puso de pie instintivamente al sentirlo tan cerca. Los ojos de él, que no veían fijos en dirección a su rostro, como si pudieran mirarla a través de algo más profundo que la vista. El perfume de sándalo se mezclaba con el olor de los libros y de las velas encendidas. «Su opinión es importante para mí», dijo con la voz baja y ronca que ella sentía vibrar dentro de su propio pecho. Rosa respiró hondo, reunió cada pedazo de fuerza que aún quedaba dentro de sí, tragó aquello que su corazón gritaba y que sus labios se negaban a pronunciar, y dijo con voz firme, que ocultaba la tormenta que la devastaba por dentro: «Sí, señor, ella es la esposa perfecta para usted». Esteban no se movió después de que Rosa dijera aquellas palabras. Permaneció allí de pie frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo atravesar el aire que los separaba. Entonces habló con una voz baja que la atravesó por completo. «¿Sabes que sé que dices la verdad sobre la señorita Eduarda? ¿No lo sabes?» Rosa contuvo la respiración y él continuó. «Pero también sabes que te conozco bien, y la señorita me conoce mejor aún». Su mano se elevó despacio y encontró el cabello de ella con una precisión que solo quien siente con el alma sería capaz de tener. Los dedos subieron por los mechones rojizos hasta encontrar el moño apretado que llevaba, y con un gesto lento y deliberado, soltó el cabello que cayó sobre sus hombros como una cascada de seda. Rosa susurró con la voz temblorosa, sintiendo todo el cuerpo estremecerse: «Señor, ¿qué está haciendo?» Esteban no respondió. Solo llevó un mechón de su cabello hasta el rostro y respiró hondo, cerrando los ojos que ya vivían cerrados, pero que en ese instante parecían ver algo que nadie más podía. «No voy a casarme con la señorita Eduarda, Rosa», dijo con una voz que llevaba la certeza de quien ya ha tomado una decisión que nada en el mundo podría cambiar. «Porque ella no tiene ese olor. No tiene tu olor». Rosa sintió que las piernas le fallaban y que el corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo en el silencio absoluto de la biblioteca. No fue ella quien arriesgó el trabajo para llevarme al salón y bailar conmigo cuando ninguna mujer en aquella fiesta quería estar a mi lado. Los dedos de él descendieron del cabello hasta el costado de su rostro con una ternura que Rosa nunca había sentido en toda su vida. No es ella quien participa en todo lo que es importante para mí. No es ella quien me lleva a pescar y a nadar. No es ella quien habla mal conmigo de esos comerciantes mentirosos cuando salen por la puerta, continuó Esteban con la voz quebrada. Rosa lo miraba aturdida sin poder mover un solo músculo, los ojos brillando, sin entender cómo aquel momento que había soñado en secreto estaba ocurriendo de verdad. Él tocó su rostro con las dos manos, los pulgares trazando la línea de sus mejillas con una delicadeza que la hizo cerrar los ojos. «No es ella quien me ve sin mi título, eres tú, Rosa, eres tú quien me ve como realmente soy». Rosa sabía que debía apartarse, que aquello estaba mal, que no podía estar sucediendo, que todo lo que su tía le había enseñado gritaba para que diera un paso atrás. Pero sus pies no obedecieron y su corazón ya había elegido mucho antes de que su razón pudiera opinar. «No es a ella a quien quiero besar, Rosa, es a ti», dijo en un susurro, y entonces sus labios encontraron los de ella con una suavidad que la hizo sentir todo el cuerpo aflojarse como si sus huesos se hubieran convertido en agua tibia. Rosa cerró los ojos y sintió todo aquello que había guardado durante semanas estallar dentro del pecho como una presa que por fin cede, la emoción de los días en la biblioteca escuchando su voz, el calor de sus manos en su cintura durante las cabalgatas,
las noches sin dormir pensando en él. Sus labios eran cálidos y firmes, y la besaban con un hambre contenida que decía más que cualquier palabra que hubiera pronunciado aquella noche. Ella correspondió con una entrega que venía de un lugar tan profundo que ni siquiera sabía que existía, las manos subiendo hasta su rostro, tocando aquel rostro hermoso que había aprendido a admirar en silencio. El beso duró un largo tiempo, en el que el mundo entero desapareció y solo quedaron los dos, la biblioteca, las velas temblando en los candelabros y el sonido de las respiraciones que se mezclaban como música. Cuando finalmente se separaron, Rosa tenía los labios húmedos y las manos temblando y dijo con la voz quebrada: «Esteban, esto está mal, no podemos». Él puso un dedo suavemente sobre los labios de ella, silenciándola con aquel gesto que era al mismo tiempo cariñoso y firme, y dijo con voz calma: «Vamos a sentarnos, necesito hablar contigo». La guió hasta el sofá de terciopelo oscuro que estaba apoyado contra la pared entre dos estanterías y se sentaron lado a lado, las rodillas rozándose, sus manos sosteniendo las de ella. «Rosa, supe que eras tú en el exacto momento en que me llamaste a bailar en aquel baile», dijo con los ojos vueltos hacia ella como si pudiera verla a través de algo más poderoso que la vista. «Sentí verdad en ti, algo que nunca sentí en ninguna otra persona, y necesitaba estar seguro. Por eso quise que trabajaras directamente conmigo, para conocerte mejor». Rosa escuchaba cada palabra sintiendo el corazón golpear contra las costillas como un pájaro que por fin encuentra la puerta de la jaula abierta. Esteban apretó sus manos y continuó: «Sé que tenemos protocolos, que nobles se casan con nobles, y sé que lo que vendrá será un torbellino de obstáculos. Pero estoy enamorado de ti, Rosa, y sé que tú también lo estás de mí», dijo con una convicción en la voz que no dejaba espacio para duda ni para miedo. «La decisión aquí es tuya y mía, de nadie más, y estoy dispuesto a enfrentar todo lo que venga si tú también lo estás». Rosa sintió las lágrimas deslizarse por su rostro y no intentó ocultarlas, porque aquellas no eran lágrimas de tristeza, sino de una felicidad tan grande que el cuerpo no sabía expresarla de otra forma. Miró a aquel hombre que no podía verla, pero que la veía mejor que cualquier persona que hubiera cruzado su camino, y sonrió. «Estoy dispuesta», dijo con voz firme, a pesar de las lágrimas, a pesar del miedo, a pesar de todo lo que sabía que vendría. Esteban sonrió de ese modo que transformaba todo su rostro y la atrajo más cerca, sosteniendo su rostro entre las manos con reverencia. La besó nuevamente, esta vez con menos vacilación y más certeza, los labios encontrándose con la naturalidad de quien por fin se permite hacer aquello que el corazón imploraba desde hacía semanas. Cuando se apartó, mantuvo la frente apoyada en la de ella y dijo con una sonrisa traviesa que Rosa sintió más de lo que vio: «No tienes idea de lo loco que estaba por hacer esto el día que fuimos al lago». Rosa rió bajito, una risa ligera que era pura felicidad mezclada con alivio, e iba a responder cuando el sonido de la puerta al abrirse cortó el aire de la biblioteca como un trueno. Eulalia estaba de pie en el umbral con los ojos muy abiertos, la mano aún en la manija, el rostro pasando del asombro a la comprensión en pocos segundos, mientras veía a los dos sentados tan cerca con el cabello de rosa suelto y los labios enrojecidos. «¿Qué está ocurriendo aquí?», preguntó la matriarca con una voz que intentaba ser severa, pero que ya llevaba la resignación de quien confirma algo que sospechaba desde hacía mucho tiempo. Esteban se levantó del sofá con calma y dijo sin ningún temblor en la voz: «Ven, madre, necesitamos hablar». Eulalia miraba de Rosa a Esteban y de Esteban a Rosa. «Esteban, ¿desde cuándo está pasando esto?», preguntó entrando en la biblioteca con pasos que ya no tenían la firmeza de antes. «Siéntate, madre», dijo él con la autoridad tranquila de quien sabe exactamente lo que quiere y no tiene vergüenza de decirlo. Eulalia se sentó en el sillón y cruzó las manos sobre el regazo, apretando los dedos con fuerza, mientras esperaba las palabras que lo cambiarían todo. Rosa permanecía de pie al lado de Esteban,
con el corazón acelerado pero la cabeza en alto, porque si estaba dispuesta a enfrentar todo aquello, empezaría ahora. «Madre, no voy a casarme con Eduarda», dijo Esteban con voz firme. «En realidad solo acepté la cena de hoy porque usted ya la había fijado y no quise faltarle al respeto». Hizo una pausa y dejó salir las palabras que llevaba en el pecho. «Estoy enamorado de Rosa». Eulalia llevó las manos a la boca y soltó un suspiro, largo y resignado que parecía venir desde lo más profundo del alma. Un suspiro de madre que ve suceder exactamente aquello que intentó evitar, pero que en el fondo sabía que era inevitable. «Ya lo sabía», dijo con la voz quebrada. Veía sus miradas, veía cómo él cambiaba cerca de ti, Rosa. Veía cómo lo mirabas cuando creías que nadie estaba observando. Miró a Rosa con los ojos húmedos. «Rosa, me gustas mucho, de verdad, pero saben lo que vendrá. Toda la sociedad caerá sobre nosotros». Esteban respondió sin vacilar. «Madre, no me importa. Siempre dejé claro que me casaría por amor, y el amor vino hasta mí. Usted lo sabe». Eulalia guardó silencio por un momento que pareció durar una eternidad. Luego sonrió, una sonrisa pequeña que fue creciendo despacio hasta iluminar todo su rostro, y dijo con la voz temblando de emoción: «Lo sé, hijo, lo sé». Se levantó del sillón y caminó hacia los dos, Rosa con el corazón en la garganta y Esteban con la mano buscando la de ella que encontró y sostuvo con fuerza. Eulalia los miró y dijo con aquella dignidad que era la marca de aquella familia: «La familia permanece unida, así que vamos a enfrentar esto juntos. Si se aman de verdad, Rosa formará parte de esta familia y yo estaré a su lado». Esteban sonrió con un brillo en el rostro que Eulalia no veía desde hacía años y dijo con la voz quebrada: «La amo, madre». Rosa lo miró con los ojos desbordados de lágrimas y dijo las palabras que su corazón gritaba desde hacía semanas: «Yo también. Lo amo». Eulalia abrazó a los dos al mismo tiempo, apretándolos contra sí con la fuerza de una madre que elige la felicidad del hijo por encima de todas las reglas que el mundo ha inventado. Cuando se apartó, dijo con una sonrisa que mezclaba alegría y preocupación: «Ahora tenemos que pensar cómo vamos a contarle esto al mundo sin que toda Guadilest se nos venga encima y que la corte lo apruebe». Rosa supo que no había obstáculo lo suficientemente grande para apagar lo que sentía. El destino que había comenzado a tejer sus hilos aquella tarde de baile, en la que una criada pidió una danza al duque ciego, finalmente revelaba su diseño, y era más hermoso de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. La noticia del matrimonio del duque Esteban Bertinosa con Rosa Morales, la criada que se había atrevido a sacarlo a bailar aquella tarde de compromiso, corrió por Guadilest como fuego en paja seca y sacudió a toda la sociedad de una forma que nadie olvidaría pronto. Los susurros en los salones, las cartas indignadas entre las familias nobles, las miradas de reproche que cruzaban las calles como flechas envenenadas, todo aquello cayó sobre la mansión Bertinosa con una fuerza que habría derribado a cualquier familia menos unida. Pero para sorpresa de muchos, la corte real aprobó el matrimonio, pues Rosa ya había pertenecido a la nobleza como esposa de un varón, y su condición de viuda sin herederos no borraba el hecho de que conocía los códigos, las reglas y los protocolos de aquel mundo. Eulalia respiró aliviada cuando la aprobación llegó por carta oficial sellada con el escudo de la corte, y abrazó a Rosa con una ternura que ya no necesitaba disimular. Arthur y Gustavo celebraron con el hermano en la biblioteca, abriendo una botella de vino que el padre había guardado para ocasiones especiales. Y Ana, al enterarse de la noticia, lloró en la cocina abrazada a Leoncio, porque la sobrina que había llegado con una maleta gastada y el corazón roto ahora sería la duquesa de Guadilest. La boda ocurrió en una tarde de sábado, en que el sol bañaba la propiedad con una luz dorada que parecía haber sido encargada especialmente para aquel día. Rosa no quiso una gran fiesta, no quiso cientos de invitados que vendrían más por curiosidad que por afecto, no quiso el espectáculo que la sociedad esperaba para poder juzgar cada detalle. Quiso solo
a quienes realmente importaban. Eulalia comprendió aquella elección y la respetó, porque había aprendido a amar a aquella mujer de ojos verdes que devolvió vida a su hijo con un valor que ninguna noble jamás tuvo. Rosa llevaba un vestido blanco sencillo de tela ligera, y cuando Esteban tomó su mano frente al altar montado en el jardín entre los rosales, la sonrisa en su rostro fue la única decoración que aquella tarde necesitaba. Rosa pidió que Ana y Leoncio dejaran de trabajar. Al fin y al cabo, ella era la duquesa ahora y no permitiría que sus tíos siguieran como empleados, pero ambos se negaron con una firmeza que la hizo reír y llorar al mismo tiempo. Ana dijo que amaba dirigir aquella casa y que nadie la sacaría de allí ni aunque la reina en persona lo ordenara, y Leoncio respondió que aquellas tierras eran su vida y que se jubilaría el día en que la tierra dejara de dar frutos. Rosa los abrazó y entendió que el amor de ellos por aquel lugar era tan verdadero como el de ella por Esteban. Los rumores sobre el matrimonio escandaloso disminuyeron poco a poco porque Guadilest tenía un nuevo asunto que comentar. Gustavo, el hermano del duque, estaba comprometido, y como sucede en toda ciudad donde las lenguas nunca descansan, el escándalo de ayer se convirtió en la historia vieja que nadie recordaba cuando el escándalo de hoy llamó a la puerta. En una tarde dorada de otoño, cuando ya llevaban 2 meses casados y la vida había encontrado un ritmo dulce entre la biblioteca y los paseos por la propiedad, Rosa llamó a Esteban con aquel tono de voz que él ya conocía como señal de que ella planeaba algo. «Ven conmigo, quiero llevarte a un lugar», dijo ella tomando su mano y guiándolo hasta el establo donde el mozo ya tenía el caballo listo. Montaron juntos como siempre, ella delante, sosteniendo las riendas, y él detrás con las manos firmes en su cintura, sintiendo el perfume de su cabello que el viento llevaba hasta su rostro. Cabalgaron un tiempo en silencio por el sendero que salía de la propiedad, y Esteban sentía el camino cambiar bajo los cascos del caballo, la tierra volviéndose más dura, el olor distinto, hasta que Rosa detuvo el caballo y dijo: «Hemos llegado». Lo ayudó a bajar y lo condujo de la mano hasta unas piedras grandes al borde del camino, donde lo sentó con cuidado. «¿Dónde estamos, Rosa?», preguntó él con la frente fruncida, olfateando el aire a su alrededor como hacía siempre, que intentaba reconocer un lugar por la memoria de los sentidos. Rosa se arrodilló frente a él, tomó las manos de su esposo entre las suyas y dijo con la voz más suave y más firme que tenía: «No te enojes conmigo, pero estamos donde todo ocurrió». Esteban se levantó de un salto, como si las piedras hubieran prendido fuego, y dijo con la voz temblorosa: «Rosa, vámonos, por favor». Ella sostuvo su brazo con ambas manos y lo hizo sentarse nuevamente, abrazándolo con fuerza mientras él temblaba por completo. «Cierra los ojos, Esteban», dijo ella con la boca cerca de su oído. «Necesitas volver a aquella noche. En aquella noche perdiste la vista, y tal vez, reviviéndolo todo, puedas recuperarla. Los médicos dijeron que fue el trauma lo que te cegó». Él intentó levantarse otra vez, pero ella lo sostuvo con una fuerza que venía del amor y no de los músculos. «No puedes huir de esto toda la vida, mi amor». Esteban tomó las manos de ella y suplicó con la voz de un niño perdido: «Rosa, por favor, vámonos». Ella lo abrazó con más fuerza, apoyó el rostro en el de él y susurró: «Voy a estar aquí sosteniendo tu mano, no la soltaré, estoy aquí». Y entonces Esteban cerró los ojos y se sumergió en 1900, la oscuridad que conocía desde hacía 5 años, pero esta vez fue más profundo, hasta el lugar donde guardaba aquella noche que le había arrebatado todo. Los sonidos regresaron primero, los cascos de los caballos en el camino oscuro, las voces de los hombres saliendo de las sombras, el grito del padre ordenándole que corriera, pero sus piernas no obedecieron. No pudo correr, no pudo moverse. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Esteban y apretó la mano de Rosa con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos, el corazón latiendo descontrolado mientras revivía cada segundo de aquella noche. Su padre había luchado como un león para protegerlo, su padre había sido un héroe que dio la vida por el hijo,
y Esteban lloró como no lloraba desde hacía 5 años, un llanto que venía desde lo más profundo del alma y que lavaba cada pedazo de culpa que había cargado en silencio. Sentía la mano de Rosa sosteniendo la suya como un ancla que le impedía perderse en aquel dolor, y poco a poco su corazón fue calmándose como un mar que encuentra la calma después de la tormenta. Podía enfrentar aquel dolor ahora. Rosa estaba allí, a su lado, sosteniendo su mano como había prometido, y ya no estaba solo en aquella oscuridad. Respiró hondo 1 vez, 2 veces, 3 veces, y entonces algo ocurrió que le hizo contener toda la respiración en el pecho. Una luz, pequeña como la llama de una vela distante, tembló ante sus ojos cerrados, tan débil que podría ser imaginación, pero tan real que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Abrió los ojos despacio, con miedo de que la luz desapareciera como tantas veces había desaparecido en sus sueños, y la oscuridad que había sido su mundo comenzó a resquebrajarse como hielo fino bajo el sol de primavera. Formas borrosas aparecieron primero, sombras y colores que se mezclaban sin sentido, y entonces giró el rostro y vio mechones de cabello rojo sobre su cara, y el rostro de una mujer que lo abrazaba con los ojos cerrados y lágrimas deslizándose por las mejillas. «Rosa», dijo él con la voz quebrada por la emoción. «Rosa». Ella abrió los ojos asustada y encontró los ojos castaños de él fijos en los suyos, no mirando al vacío como siempre, sino mirándola a ella, viéndola a ella, contemplándola por primera vez. Antes de que Rosa pudiera decir algo, él la levantó en brazos con una fuerza que venía de un lugar más allá del cuerpo y la hizo girar allí mismo en aquel camino que un día le había quitado todo y que ahora le devolvía el mundo entero. «Te estoy viendo, mi amor, te estoy viendo», gritó él con lágrimas corriendo por el rostro y una sonrisa que era pura luz. Rosa lo besó allí mismo, con el sol dorado cayendo sobre los dos, y preguntó entre risas y lágrimas, «¿Arrepentido de lo que ves?». Esteban sostuvo el rostro de ella entre las manos y la miró como quien contempla lo más hermoso que el mundo ha creado. «Eres exactamente como te imaginaba, y eres hermosa, te amo. Gracias por no renunciar a mí». Rosa sonrió con los ojos desbordados de una felicidad que no cabía en aquel cuerpo y dijo, «Tú fuiste el valiente, mi amor. Yo solo sostuve tu mano». Entonces tomó la mano de él y la colocó suavemente sobre su vientre, y Esteban sintió bajo la palma algo que le hizo abrir aún más los ojos que ahora podían ver de nuevo. «Ahora podrás ver el rostro de nuestro bebé». Esteban la miró sin palabras, la boca entreabierta, los ojos azules llenos de lágrimas nuevas que ya no eran de dolor, sino de una alegría tan inmensa que desbordaba por cada poro de su cuerpo, y la abrazó como si nunca más fuera a soltarla. «Te amo, Rosa, te amo», repitió él con la voz quebrada contra el cabello de ella, que olía exactamente como el primer día. Y así llegamos al final de esta historia de amor entre Rosa, una criada que se atrevió a enfrentar las miradas juzgadoras de toda la sociedad para bailar con un hombre que todos rechazaban, y Esteban, un duque que se encerró en la oscuridad hasta que una voz aterciopelada lo llamó hacia la luz. Ambos se encontraron donde nadie lo esperaba, y no renunciaron cuando el mundo entero dijo que era imposible, porque el amor verdadero no pide permiso, no respeta títulos ni protocolos, simplemente llega y transforma todo lo que toca. Si esta historia tocó tu corazón, si en algún momento tus ojos se humedecieron o tu pecho se apretó, sabe que fue hecha con cariño para ti, que te quedaste hasta el final. Gracias por estar aquí, y te espero en la próxima historia con un abrazo apretado en tu corazón.